Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aunque no es frecuente en este programa, pero con motivo del reciente fallecimiento de la profesora Ibelice Prats de Pérez, una persona amiga con la que cultivamos una amistad a lo largo de muchos años y con su familia, queremos ahora públicamente, en nombre de mi esposa Berta y de mi familia, extenderle nuestras condolencias al licenciado Fran Guerrero Prats, a sus hermanos, a toda la familia, por supuesto, a nuestro amigo Mario Emilio Pérez. Fuimos compañeros en el bachillerato, dicho sea de paso, con motivo del fallecimiento de esa distinguida profesora y educadora dominicana. Paz a sus restos y que el Señor la haya acogido en su santo seno. Quisiera ahora pasar a un tema en el que a veces la memoria de determinados episodios nos recuerdan que hay personajes de la historia en América Latina y el Caribe que, independientemente de sus grandezas, virtudes o defectos y errores que pudieron haber cometido en su vida, cuando ya han sido llamados al seno del Señor, me refiero en este caso al expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, son personajes que hay que mencionarlos porque, al igual que con don Pepe Figueres, la República Dominicana tiene una deuda eterna por el rol que él jugó, igual que don Rómulo Betancourt, en el apoyo a la democracia dominicana y a las libertades públicas en nuestro país. Y me refiero en este caso a Carlos Andrés Pérez porque cuando fuimos gobernador del Banco Central de la República Dominicana de 1987 a 1989, oportunidad esa en la que recibimos una llamada telefónica en el año 89 donde el presidente de Venezuela nos pedía que viajásemos a Caracas, Venezuela, y que quería tener una conversación con nosotros sobre temas vinculados a la deuda externa de República Dominicana generada en el año 1979 con motivo del huracán David y Federico, y donde el Banco Central de Venezuela y el Fondo de Inversiones de Venezuela le otorgaron unos financiamientos de emergencia al gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, y él quería conversar personalmente conmigo en esta oportunidad, lo cual hicimos. Quisiera, dentro de ese contexto, y ya que fue en ese contexto que se hizo una emisión de billetes de la República Dominicana que están firmados por quien les habla como gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria, y aquí ustedes podrán observar en este cuadro esa emisión de billetes de nuestro país que tienen precisamente en el ángulo izquierdo inferior la firma de Roberto B. Saladín Celín. Aquí pueden ver la firma nuestra en todos y cada uno. Estos son especímenes sin valor comercial, pero un souvenir y una memoria de ese periodo, comenzando con el billete de $1 que tiene la efigie del Juan Pablo Duarte, y por supuesto todos esos billetes firmados por quien les habla, Roberto B. Saladín Celín. Y en esa oportunidad, el presidente de Venezuela nos pedía que una vez que nos reunimos con él, nos pedía que le informásemos cuándo iba la República Dominicana a cumplir con esos pagos de la deuda externa contraída en 1979. En esa reunión sostenida con el presidente de Venezuela y previamente
habíamos conversado con algunos de sus asesores económicos principales, él nos planteaba que en qué plazo honraría la República Dominicana esa deuda externa contraída en 1979. Le expresamos en esa oportunidad al presidente de Venezuela que desde que en 1986 el gobierno dominicano asumió el poder, doctor Joaquín Balaguer, hasta la fecha de 1989, el país nunca se había atrasado en el pago de la factura petrolera. Eso se lo enfatizamos al entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, e inclusive le señalamos que estábamos dispuestos, ese compromiso verbal que hacíamos de que esa deuda sería honrada, a presentar una comunicación en la que nos comprometíamos mediante un calendario de pagos a hacer una confirmación de que para el próximo vencimiento del Acuerdo de Santo Domingo, mediante el cual se pagaba el petróleo en periodos trimestrales, haríamos un pago al Banco Central de Venezuela. Esa carta la redactamos y la hicimos entrega al presidente de Venezuela. En esa oportunidad, nosotros nos habíamos reunido anteriormente con Gumersindo Rodríguez, ya que este era el segundo periodo de gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Su primer periodo de gobierno fue del año 1974 al 1979 y su segundo periodo de gobierno fue de 1989 a 1993. Sobre estos periodos vamos a hablar más adelante. Pero ¿por qué he querido hacer esta introducción? Porque muy raramente en nuestros países de América Latina y el Caribe, a los hombres que pasaron por sacrificios en su vida personal y familiar, luchando porque la democracia fuese el régimen político que prevaleciese en los países de América Latina y el Caribe, muchas veces esos hombres, con posterioridad a su desaparición, no son reconocidos y muy frecuentemente olvidados. Por eso, en este mes de octubre, precisamente hemos querido mencionarlo porque él nació en una fecha del 27 de octubre de 1922 en el estado de Táchira y murió el 25 de diciembre del 2010 en Miami, Florida. Fue un presidente que en su primer periodo de gobierno, lo repito, 74-79, cuando era llamada la Venezuela Saudita por los inmensos recursos que tenía el petróleo que le generaba al gobierno de Venezuela, pero al mismo tiempo hay que recordar que desde que él se incorporó a la política activamente, en su juventud, ya por el año 1938, cuando había un partido que cambió de nombre y se convirtió en Acción Democrática, ya en 1945, el presidente Pérez, cuando se le dio el golpe de Estado al general Isaías Medina Angarita, en 1945, Carlos Andrés Pérez se convirtió en el secretario personal del presidente Rómulo Betancourt. En esa evolución que se da en ese periodo, él llega a posiciones más elevadas, de las que hablaremos inmediatamente. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos segundos. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti,
retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso, te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Bien, amigos, continuamos con un reconocimiento al presidente Carlos Andrés Pérez, uno de esos presidentes que más luchó porque la democracia dominicana se consolidara, y durante ese discurrir de la Venezuela que llega a uno de los grandes escritores de su país, que llega a presidente de Venezuela, en el año 47, al que le dan un golpe de Estado, autor de una novela famosa. Él cae en prisión después de ese golpe de Estado que dan los militares, encabezados por Marcos Pérez Jiménez. Pasó un año preso, de ahí posteriormente sale al exilio con su familia. Vive en Costa Rica, donde establece una amistad y vínculos personales que lo unen a don Pepe Figueres, otro de los hombres también con el que República Dominicana tiene una deuda externa, igual que con Rómulo Betancourt, y otros presidentes de la región que contribuyeron enormemente a la lucha contra la dictadura en esos años. Una vez que esa etapa concluye, independientemente de lo que fue la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, que fue, como lo decíamos anteriormente, el periodo de la Venezuela Saudita, es decir, que después de la guerra que hubo en el Medio Oriente y fueron sancionados el petróleo de los países árabes, prácticamente Venezuela se convirtió en el gran suplidor de petróleo a los Estados Unidos de América, con unos ingresos extraordinarios. Y en ese primer periodo de gobierno del presidente Pérez, creó primero lo que se llamó la Biblioteca Ayacucho, que era una colección de obras maestras de las letras latinoamericanas. Creó el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho para la capacitación de millares de estudiantes venezolanos en los centros universitarios más prestigiosos del mundo. Dicho sea de paso, en esa época yo era becario en la República Federal de Alemania, estudiaba en la Universidad Libre de Berlín Occidental y conocí a muchos de esos becarios venezolanos que iban a estudiar en el Instituto Max Planck, porque en Venezuela se pensaba en esa época establecer una planta de energía atómica para generar electricidad, con ese programa de becas llamado Mariscal de Ayacucho. Pero hubo un hecho muy interesante de esa primera presidencia del presidente Pérez, y es que él mismo se interesó en un ejemplo único en esa época en América Latina, en la protección de los ecosistemas y de la fauna endémica de Venezuela. Tanto es así que le dieron un reconocimiento mundial por esa defensa de los 8 parques naturales que él creó en Venezuela. Le dieron un reconocimiento mundial
el premio Earth Care, es decir, el premio Cuidado de la Tierra, otorgado por primera vez a un jefe de Estado de América Latina en el año 1970 y prácticamente esa fue una distinción extraordinaria para un jefe de Estado. Hoy que está de moda la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Y además, ya en el año 76, se convirtió en vicepresidente de la Internacional Socialista. Pero ese tema lo vamos a retrotraer más adelante porque el presidente Pérez, en esa reunión que sostuvimos con él, nos transmitió un mensaje para el presidente Balaguer de que estaba preocupado por la situación de Haití, donde la deforestación que se estaba dando en el vecino país podría, dijo el presidente Pérez, provocar un cambio climático y alterar totalmente el clima de la región del Caribe. Y nos pidió que le transmitiésemos ese mensaje al presidente Balaguer en esa oportunidad. Independientemente de todos los azahares políticos que vivió en su primera presidencia, donde fue acusado también por el caso del Sierra Nevada y donde por un voto en el Senado pudo liberarse de ese caso, un voto del senador José Vicente Rangel, que luego sería uno de los, ejerció 3 ministerios en los gobiernos del presidente Chávez. Pero quisiéramos enfatizar que este hombre, al que le tocó un segundo periodo presidencial, y en esa oportunidad nos tocó a nosotros acompañar al presidente Joaquín Balaguer a la juramentación del segundo periodo de gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, y ahí el presidente Balaguer nos hizo una pregunta diciéndonos, después de todos los saludos de hospedarnos en el Hotel Caracas Hilton, muy cerca del Teatro Teresa Carreño, donde se iba a hacer la segunda juramentación presidencial del presidente Pérez, y el presidente Balaguer nos preguntó, ¿qué va a pasar aquí en Venezuela en este segundo periodo presidencial del presidente Pérez? Y le dijimos, mire presidente, nosotros en un viaje anterior aquí, cuando nos llamó el presidente Pérez para hablarnos de la deuda externa contraída en 1979, nos reunimos con Gumersindo Rodríguez, que fue el principal asesor económico del presidente Pérez en su primer periodo de gobierno. Y cuando le preguntamos que a qué cargo iba a ir en el próximo segundo periodo de gobierno del presidente Pérez, Gumersindo Rodríguez nos dijo, no voy a ningún cargo. Y le pregunté, pero ¿por qué razón no va a ningún cargo si usted fue su principal asesor económico en el primer periodo de gobierno? Y me dijo, porque estoy en total desacuerdo con lo que se va a hacer. Y yo le dije, ¿pero qué es lo que se va a hacer? Y me dijo, mire, gobernador, al presidente Pérez lo han convencido de que debe de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el presidente Pérez tiene muchos enemigos en el Congreso Nacional y no le van a aprobar el programa de compensación social para los pobres de Venezuela, y eso va a traer problemas en este país. Además, yo le agregué al presidente Balaguer que yo había bajado al front lobby del Hotel Hilton y ahora contaremos la continuidad de ese episodio. Hacemos otra breve pausa. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo.
Y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín sobre esa pregunta que me hizo el doctor Balaguer de qué va a pasar aquí en Venezuela, y cuando le conté que Gumersindo Rodríguez había dicho, principal asesor económico del presidente, que no iría a ningún cargo, y el motivo era que estaba en total desacuerdo porque le habían recomendado al presidente Pérez firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no el Congreso, en opinión del ex asesor económico, el Congreso no le aprobaría el programa de compensación social a los pobres de Venezuela. Y ahí yo le puse otro ejemplo al presidente Balaguer. Estábamos en el Hotel Hilton, en Caracas. Yo bajé al front desk, abajo del hotel, a cambiar una cantidad de dólares para tener menudo en el bolsillo, y cuando le pregunto al joven que estaba en el front desk cuál era la tasa de cambio, me dijo el 34 bolívares por $1, pero si me lo vende a mí, yo le doy más. Y yo le dije, no, un momento. Porque me di cuenta ya que cada venezolano se había convertido en un banco de cambio. Y le dije, mire, presidente, la situación que ha ocurrido. Este es un hotel norteamericano y un empleado de este hotel me ha dicho, cuando le he preguntado la tasa oficial de cambio, que es el 34 bolívares por $1, y él me ha ofrecido más bolívares por la venta de los dólares que yo iba a hacer y no hice. Para hacer un resumen de esta situación, ese segundo mandato, nadie podía prever que quien asesoró al presidente Carlos Andrés Pérez, un economista llamado Miguel Hernández, a quien conocimos luego en varias reuniones de Fondo Monetario, Banco Mundial y BID, prácticamente ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con la liberación de todos los precios, el aumento de la gasolina y la sinceración y dejar flotar la tasa de cambio en Venezuela, esto provocó el 27 de febrero de 1989 el Caracazo, que fue un episodio de asaltos masivos a los comercios, edificios, tiendas, etcétera. Y por supuesto, en ese periodo de gobierno, segundo periodo de gobierno del presidente Pérez, hubo dos tentativas de golpe de Estado, una que fue el 4 de febrero de 1992 por parte del coronel Hugo Chávez, y posteriormente otra el 27 de noviembre del mismo año, también por otro oficial que también intentó dar un golpe de Estado. Fue un segundo periodo muy traumático que terminó en una acusación al presidente Pérez por el uso de los fondos secretos que son regulados en Venezuela por una ley especial que establece que nadie puede pedirle cuentas al presidente de la República porque esos fondos secretos son para casos de seguridad nacional y de inteligencia. Supuestamente los 250 millones de bolívares, equivalentes a unos 17 millones de dólares, por los que fue acusado el presidente Pérez, habían sido utilizados para darle apoyo a la candidatura presidencial de doña Violeta Chamorro en Nicaragua. Pero el hecho es que el presidente, la Suprema Corte de Justicia, lo condenó a 2 años de prisión domiciliaria. Posteriormente, ya en esa etapa, viene a República Dominicana al exilio. El gobierno de Venezuela pidió la extradición del expresidente Pérez, que no le fue otorgada por el gobierno de turno de nuestro país, y él se va a vivir en el exilio en Miami. Hemos querido recordar esto porque fue uno de esos raros políticos latinoamericanos
cuyo apoyo al exilio dominicano, conjuntamente con Rómulo Betancourt y también con don Pepe Figueres, también merece ser recordado, y sobre todo porque al cumplirse ahora en el mes de octubre, el 27 de octubre, fecha en que él nació, en 1922, en el estado del Táchira, hay que recordar a esos hombres y líderes que con sus grandezas y sus defectos apoyaron la democracia dominicana y lucharon por ella. Y todo el mundo conoce en República Dominicana cuál fue el apoyo que en la coyuntura de 1978, conjuntamente con el presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos de América, jugaron un rol tan importante. Por eso hoy hemos querido, frente a esa ausencia de reconocimiento que muchas veces hay a hombres como Carlos Andrés Pérez, mencionarlos y recordarlos. Concluyo este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos, muy buenas noches. Usted está viendo un canal libre.